digamos, cuenten con este material. Bien, comenzamos a grabar, ahí les aparece el foquito rojo en su pantalla. Entonces, lo que comentábamos es que entre la manera de contar y describir la historia en la antigüedad y la manera de contarla en las sociedades modernas, hay no solamente una diferencia de método, porque esto suele ser algo, digamos, reiterado, ¿no? En las observaciones. Alguien podría decir, bueno, es que los textos de Herodoto, los textos de Jenofonte y compañía, eh, los de Plutarco, etcétera, no son textos suficientemente rigurosos en términos de su calidad historiográfica, su consulta de los archivos, el tratamiento de los documentos, etcétera, ¿no? Frente a esa objeción más o menos clásica, digamos, asumiendo que la historia como forma del discurso comienza con los antiguos, aunque, como decíamos la vez pasada, con algunas connotaciones más particulares, sobre todo en el caso de Herodoto y de Pausanias, de las que hablaremos en un momento más, lo que principalmente marca el punto de ruptura entre la historiografía antigua y la historiografía moderna, esto es la escritura de la historia propiamente, no es tanto el rigor del método como el régimen de historicidad. Esta sería la tesis de François Artaud, que es una tesis súper interesante porque lo que nos vendría a decir es lo siguiente, es, no es que Herodoto, Pausanias, Genofonte y compañía no fueran rigurosos en sus términos, sin duda que lo fueron, tanto como los historiadores contemporáneos. La cuestión es que los puntos de partida universitarios, institucionales, ellos mismos históricos, en los cuales estos escritores tuvieron a bien componer sus distintos textos y dejarnos un conjunto de observaciones que siguen siendo de gran relevancia para el mundo contemporáneo, ¿no? Responden a ciertos criterios, a ciertas pautas que constituyen una especie de orden del saber, una especie de orden del discurso, para decirlo tal vez en términos más cercanos a otro pensador francés más de nuestros días, que fue Michel Foucault. Entre muchas cosas que Foucault supuso y que planteó un poco sobre la mesa, en esos famosos textos en los que él reflexiona sobre lo que denomina una arqueología del saber, una arqueología de los discursos, ¿no? Que sin duda habrán oído hablar un poco de eso. Lo que Foucault, entre otras cosas, propuso es que para comprender nuestros discursos, no basta con comprenderlos en términos lingüísticos, esto es, apelando a las estructuras de los signos, a sus significados. Sin duda eso es muy importante, por supuesto que lo es, digamos. Esto está más cerca de una pregunta hermenéutica, podríamos decir, ¿no? Por el significado, el sentido, de qué manera comprender tal o cual frase, etcétera, ¿no? Pero la pregunta de Foucault en este nivel no era necesariamente una pregunta hermenéutica, es más bien una pregunta por las reglas, podríamos decir, ¿no? Las reglas en las que ciertos enunciados se pueden producir dentro de una sociedad. Esta sería un tanto más la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se producen ciertos enunciados dentro de nuestra sociedad? Y esto nos obliga a comprender de manera general a nuestros discursos, sobre todo como prácticas sociales, como prácticas que tienen una especificidad, una densidad que les es propia. Así como podemos hablar de relaciones de producción, y eso lo veremos más adelante, casi al final del curso, cuando Marx nos invita a pensar la historia en relación con la economía, etcétera. Así como podemos hablar de las relaciones de producción al interior de una sociedad, cómo es que los seres humanos producimos nuestras formas de vida, producimos nuestra ropa, producimos nuestro alimento, nuestra vivienda, etcétera, ¿no?
Foucault también propuso que los discursos son relaciones sociales. Son relaciones sociales que también responden a reglas que les son propias. No me voy a detener aquí, digamos, como a pormenorizar esta, esta concepción, esta explicación. Sin duda para eso habrá un momento después, pero de manera general, esta idea que Foucault propuso fue muy interesante, sobre todo para pensadores jóvenes que se formaron con él un poco, como fue el caso de François Artaud, porque lo que le permite a este filósofo francés de la historia es decir, ok, si, si la manera en que nosotros producimos, por ejemplo, el discurso histórico dentro de nuestra sociedad, responde a criterios, responde a reglas, responde a pautas que pueden ser sociales, institucionales, universitarias, etcétera, ¿no? Si esto es el caso, entonces podríamos tratar de describir algo como un régimen de historicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia no se escribe de la misma manera según las distintas sociedades y según las distintas épocas, por supuesto. Hay rupturas, hay diferencias en la manera en que la historia se concibe y se escribe. Por supuesto, habrá naciones que ni siquiera lleven un registro que pudiéramos indicar como algo cercano a la historia, sin que eso implique que falta cultura. No es este criterio, digamos, como todavía en el siglo XIX se va a pensar que solo los pueblos con la escritura de la historia, solo los pueblos con archivo tienen civilización, ¿no? El concepto de civilización, el concepto de cultura, están fuertemente enraizados en la noción de archivo moderna. De ahí que muchas veces se diga que los pueblos que no tienen historia o que no tienen archivo como institución, pues son pueblos sin cultura o, en fin, una serie de improperios que se han usado más bien, ¿no? De parte de un cierto pensamiento que hoy en día podemos reconocer ciertamente como eurocéntrico. Sin embargo, este ha sido el caso, es decir, eh, para muchos antropólogos, para muchos historiadores todavía del siglo XIX y más raro aún de nuestros días, ¿no? Pueblos como los pueblos de la Amazonía, los pueblos del Cáucaso, los pueblos de la Araucanía, etcétera, pueblos que podríamos denominar, aunque la categoría fuera problemática, como indígenas, son pueblos que no tienen historia y por lo tanto se los sigue concibiendo como pueblos premodernos. Aunque esto ha cambiado mucho, digamos, sobre todo en discusiones de antropología contemporánea, el estigma de todas formas ha pesado y vale la pena nombrarlo precisamente para hacer visibles estas problemáticas. ¿Sí me van siguiendo? Entonces la noción de archivo ha sido ciertamente un puntal de este tipo de prácticas de exclusión, este tipo de prácticas de discriminación, de otras formas de eh, cultura, llamémosla así, de manera muy, muy general, ¿no? Pero que, o incluso de historia, pero que, digamos, están amparadas en cierta noción que, como bien dice François Artaud, se sostiene sobre un régimen de historicidad. Y aquí la palabra, el concepto de régimen de historicidad es muy rico en significados. Por lo pronto, porque ahí donde hay un régimen también surge algo que es lo excluido o lo otro, ¿no? Un régimen que, digamos, genera una identidad para algunos y genera por lo tanto una diferencia en la que se inscriben otros. Pero también, como todo régimen, la manera de escribir y concebir la historia se sostiene también sobre un conjunto de reglas, sobre un conjunto de procedimientos, de avalación institucional, etcétera, ¿no? Que vienen a darnos cuenta, ¿no? De esas relaciones profundas en las cuales dentro de una sociedad es posible escribir y concebir la historia de cierta manera. François Artaud, digamos, tiene el acierto, tiene el gran tino de mostrarnos cómo
una de las grandes diferencias entre la concepción de lo histórico en el mundo antiguo versus el mundo moderno recae precisamente en el uso que se le da a la noción o a la institución del archivo. Entre otras cosas, precisamente porque, si bien los griegos no es que hayan desconocido al archivo, no concebían el archivo como un eje fundamental para la escritura de la historia. Como decíamos la vez pasada, ¿no? Una de las principales cuestiones metodológicas para la escritura de la historia, sobre todo de los primeros historiadores, ¿no? Herodoto, Pausanias, Genofonte, es que si uno consulta sus textos, la Nábasis de Genofonte, los recuerdos de Sócrates, etcétera, los libros de historia de Herodoto, los famosos 9 libros de historia, eh, a Tucídides, etcétera, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada es que uno de los factores principales que podemos encontrar en ellos es justamente que apelan a sus recuerdos y a lo que han visto. De tal forma que más de un analista contemporáneo, digamos como Claude Lévi-Strauss, el antropólogo francés del siglo XX, hayan dicho que en realidad la escritura de Herodoto está más familiarizada con la etnografía, esto es la descripción profunda, minuciosa de las costumbres, de las prácticas de otros pueblos, de otras comunidades que son contemporáneas al observador, ¿no? Que de las prácticas que hoy reconocemos como más comunes dentro del historiador. Esto tiene una buena razón de ser, entre otras cosas porque estos historiadores primeros, ¿no? Justamente eran historiadores de las cosas que han visto y han oído, como dice Herodoto al inicio de sus libros de historia. De ahí que el theorein, decíamos, ¿no? Tenga una cualidad fundante, el theorein, ¿no? Que se puede traducir como contemplación, que se puede traducir como sí, depende de la enunciación como percepción incluso, como lo que se ha visto también, o lo que es visto, el acto de mirar, es también algo que implica el theorein. De ahí que muchas veces se dice que para la cultura occidental, ¿no? Eh, el sentido de la vista sea tan clave y tan medular. Eh, Siempre usamos metáforas ópticas, por ejemplo, o visuales, para hablar de la inteligencia y de la comprensión, como cuando decimos ven, ¿no? O lo notan, o cuestiones por el estilo, son metáforas muy visuales en general, ¿no? Es interesante porque, según apunta una historiadora, una pensadora, más bien una filósofa nigeriana, ¿no? En pueblos africanos el sentido que predomina es más bien el oído, más que la vista, y eso genera una cultura otra, muy distinta, una más de simultaneidad que de relación espacial, ¿no? De contigüidad. Eso es un factor súper interesante. Déjenme recordar el nombre de esta colega. En fin, Oyeronke Oyebumi, ya me acordé. Oyeronke Oyebumi en un libro fabuloso que se llama La invención de la mujer, que es un libro de filosofía y de crítica feminista africana, ¿no? Al feminismo europeo, occidental, pero también a las concepciones de sus colegas filósofos africanos. Es una obra, me parece muy enriquecedora desde muchos puntos de vista. Y bueno, ya esto es algo que sabemos desde Aristóteles. Ustedes recuerden cómo en el libro Alfa de la Metafísica, Aristóteles antepone el acto de la contemplación, del theorein, precisamente, como el sentido predominante porque nos permite tener un dominio de la situación en general, dice Aristóteles, ¿no? La capacidad de ver a largas distancias también
se relaciona con la capacidad de ver a profundidad y por lo tanto de comprender en esa misma relación las causas primeras de lo que es en tanto que es, ¿no? Esta famosa relación de la metafísica como una ciencia contemplativa que nos lleva a la vida contemplativa que está relacionado con el Theorein. Toda esta serie de valores, ¿no? Que van a ser largamente pensados por los textos de la tradición occidental de manera general, ¿no? De ahí que, evidentemente, para una cultura tan basada en el Theorein como era el mundo griego, de donde surgen otras prácticas culturales como el teatro y Theorein tienen la misma raíz etimológica en realidad, y por eso era un espectáculo a ser visto en alguna medida y de alguna forma, ¿no? Hay una, sí, hay una etimología que es afín y común al mundo del teatro y al mundo de la teoría. Claro, estoy hablándoles de la antigüedad, ¿no? Eh, Esto que plantea Herodoto es precisamente algo que tiene totalmente que ver con esto, ¿no? La manera en que Herodoto describe a los pueblos del África, incluso a donde él llega, que no era tan extraño en la época, ¿no? Digamos, Platón, Pitágoras y compañía, Tales de Mileto, llegaron a Egipto, ¿no? En donde aprendieron astronomía, matemáticas, geometría, etcétera. Evidentemente, digamos, estas trayectorias eran más bien como comunes, estos viajes, y la escritura que nosotros tenemos de esos libros de historia eran precisamente la escritura de los viajes de estos intelectuales griegos que tenían la capacidad o los recursos para poder, digamos, hacerse de materiales de escritura y dejar este registro para sus contemporáneos, ¿no? De ahí que, como decíamos, muchas veces, sobre todo entre los primeros filósofos, digo historiadores de la antigüedad, lo que se suele ver es más bien una descripción casi etnográfica, ¿no? Literalmente etnográfica. Los usos y costumbres, lo que otras comunidades hacían, en qué se distingue eh, tal práctica social de tal otra, ¿no? Cuáles son las religiones, toda esta manera de concebir eh, el intercambio humano de esa manera general. Evidentemente, mientras más se van alejando, ¿no? Los escritores de historia de los eventos con el paso del tiempo, la manera en que esta historiografía se reconstruyó, se fue enriqueciendo y fue posible, tiene que ver sobre todo con los documentos que se han recogido y que han sobrevivido y que han, digamos, migrado de mano en mano entre eruditos y lectores de la antigüedad. Para no hablar, por supuesto, de las grandes bibliotecas como la de Alejandría que se quemó, podemos hablar precisamente de estas pequeñas bibliotecas, ¿no? Que fueron el acervo de, por ejemplo, la intelectualidad romana y de donde vienen justamente pues las grandes biografías y las grandes semblanzas, ¿no? Si uno lo piensa un segundo, tal vez la principal razón por la cual eh, escritores como Suetonio, como Plutarco, como el propio Diógenes Laercio, ¿no? Escritores ya del helenismo tardío, que nos cuentan más bien la biografía, los hechos e historias de las vidas célebres de los filósofos, ¿no? Se han, digamos, fascinado tanto por eh, la manera en que se han conservado anécdotas, eh, ¿cómo podríamos decir? Anécdotas, historias, leyendas alrededor de estos filósofos, y de ahí que uno pueda concluir que la fascinación que sienten por la reconstrucción de estas vidas individuales, estas vidas escritas, tiene que ver precisamente con que en realidad los materiales que les llegaron eran fundamentalmente sobre eso, ¿no? Es decir, materiales fragmentarios, materiales que eran más bien orales, de boca en boca, historias, no muchas de ellas necesariamente confrontadas y corregidas, ¿no? Y es por eso que si uno compara la manera en que Diógenes Laercio, el propio Lucrecio, escriben y componen la biografía de sus filósofos, de Epicuro, de Platón y compañía, etcétera, ¿no? Si la comparamos con la manera en que hoy en día se escribe biografía, evidentemente que no hay un punto de comparación porque
los recursos, los materiales de los que disponían los romanos para reconstruir textualmente estas célebres vidas eran justamente eso. Son las vidas que se pueden reconstruir porque ya anteriormente eran célebres y porque van como un poco de boca en boca, ¿no? Sin que haya mucho material, mucho documento, mucho archivo para contrastación, para confrontación de fuentes, y por eso es que muchas veces las versiones que se nos presentan de un mismo suceso suelen ser contradictorias, ¿no? Yo creo que esa es una de las maneras en las que se explica precisamente esta, esta gran diferencia con respecto de la escritura biográfica contemporánea, ¿no? Bueno, nosotros tenemos acceso a grabaciones, por ejemplo, a Zoom, a grabaciones de registro oral, ¿no? Como las grabadoras de los periodistas, etcétera. Ahí hay material que te sirve como de evidencia, de prueba material documental, ¿no? Para cotejar, contrastar hechos y opiniones, estas versiones distintas de una misma historia, ¿no? En la antigüedad esto no se habría pensado como un problema porque no había recursos y no había como esta infraestructura tecnológica que lo hiciera posible, ¿no? Entonces, el régimen de historicidad al que respondían los filósofos griegos era un régimen de historicidad sin archivo, literalmente. Un régimen de historicidad en el cual se trabaja más bien con un tipo de documentos supervivientes, podríamos decir, ¿no? Y por eso está esta tendencia de los antiguos a la construcción casi agiográfica de vidas célebres, ¿no? De las grandes cimas, de los grandes cúlmenes de la filosofía. Y la verdad se ha dicho es que eran tan rigurosos como les era posible. Si ustedes leen la vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, incluye vidas de filósofos que nosotros tal vez hoy ni conocemos, ¿no? O de los que sabemos realmente muy poco, si no es por la obra de él, ¿no? En cambio, hay otros filósofos que nos parecen consumados, que forman parte de nuestro canon y que sin embargo no estaban completamente consignados en la obra de este célebre biógrafo. A lo mejor porque hasta les eran contemporáneos, como Marco Aurelio o el propio Séneca, ¿no? Entonces vemos cómo esta escritura, y sobre todo cuando se trata de una escritura política, como la que tienen Tito Livio, como la que produce Polibio, como la que produce Suetonio en la vida de los 12 Césares, ¿no? Lo que se nos presenta no es solamente una biografía de grandes políticos, sino en alguna medida también una escritura política. Esto es, una escritura que tiene cierta tendencia a crear efectos sobre su propia sociedad. Por eso es que muchas veces cuando uno lee las vidas de los 12 Césares de Suetonio, eh, encuentra un esfuerzo, no sé si ustedes la han leído alguna vez, si han visto algunos pasajes, se nota el esfuerzo de Suetonio por crear como una imagen memorable de ciertos gestos y de ciertas acciones de los Césares. Para empezar, César, justamente, ¿no? Con el que comienza toda la dinastía posterior, ¿no? Las condiciones de su asesinato, eh, las pasiones que atravesaron su gobierno, sus implicaciones en la guerra como general. Uno lee ese texto y realmente parece una oda, realmente, ¿no? Como una especie de, eh, ¿cómo decirlo? Eh, sí, como el esfuerzo meditado de crear una imagen, ¿no? Una imagen grandilocuente de César para la posteridad, una imagen emblemática hasta cierto punto. Y eso es un gesto político, porque muchas veces podríamos verlo como, bueno, simplemente está ensalzando a alguien, pero si lo vemos con ojos romanos, ¿no? Y como eran los romanos uno de los pueblos más políticos en la historia de la humanidad, evidentemente la historia de las vidas de los políticos tenía que ser también una historia política. No podía ser simplemente un recuento neutral de una serie de hechos, un recuento distanciado de pasiones, un recuento distanciado de la implicación, ¿no? Del narrador con los eventos que narra. Toda esta
toda esta predilección, toda esta tendencia a marcar la escisión entre el historiador y la historia que es contada, es ya un esfuerzo moderno, ¿no? Solamente podemos esperar de un moderno esta búsqueda de la neutralidad, esta búsqueda de atemperar la pasión por medio del método, esta búsqueda del desapego en sentido estricto, ¿no? Porque lo que encontramos en la escritura romana es fundamentalmente una escritura política. Fundamentalmente de eso se trata, ¿no? Una escritura política. Sobre todo cuando se trata de políticos, ¿no? Lo que resulta interesante es que esta herencia, digamos tardía, esta herencia romana, va a llegar al pensamiento histórico, sobre todo por la vía de un pensador político como lo fue Nicolás Maquiavelo, de formas también muy importantes. No podemos olvidarnos que una de las grandes obras políticas de la modernidad es al mismo tiempo la lectura que hace Maquiavelo de los discursos de las décadas de Tito Livio, que es justamente la historia que Tito Livio compone sobre el Imperio Romano, ¿no? Y ahí vemos cómo se van traslapando, ¿no? Cómo no necesariamente la ruptura es tan radical y tajante entre la historiografía romana y la relectura que de Roma se hace en el Renacimiento, particularmente en Florencia. ¿Por qué no incluimos a Maquiavelo en el temario? Bueno, no me pregunten por qué, porque la, el arte es largo y los cursos son cortos, no nos daría tiempo de leer todo lo que deberíamos leer en una sola clase, en un semestre. Pero, digamos, porque fundamentalmente también pienso que la lectura que hace Maquiavelo de las décadas de Tito Livio es sobre todo una lectura política. Pero si tuviéramos que hablar de la filosofía de la historia que sí está implicada en la concepción de Maquiavelo a partir de esta obra, tendríamos que decir que Maquiavelo es, en este sentido, un gran, ¿cómo podríamos decir? Un gran representante del pensamiento romano después de la cristiandad. Esto es algo muy atípico y muy sui generis, porque con la caída del Imperio Romano, con el surgimiento de toda la cuestión del cristianismo, con el hecho, ¿no?, de que el Dios cristiano, y no me acuerdo si esto lo habíamos mencionado la clase pasada, pero lo mencionamos ahorita, el Dios cristiano es sobre todo un Dios histórico, esto es, solo el cristianismo habría hecho posible el surgimiento de una teodicea, esto es, contar la serie de sucesos en el mundo humano a través de la voluntad divina, algo que ni romanos ni griegos pudieron, ¿no? Y que habría que pensar qué pasó en el mundo árabe, porque sin duda no fue exactamente lo mismo, a pesar de ser monoteístas y surgir de una raíz abrámica de religión, ¿no?, semita. Eh, el cristianismo hace decisivamente posible la concepción de un Dios, y esto es algo muy impresionante en términos narrativos y culturales, un Dios que se encarna, dejen ustedes que para morir por nuestros pecados, eso es lo de menos, un Dios que se encarna, ¿no? Y que al encarnarse se convierte en historia, esto es, que es histórico, en el sentido más radical y profundo de la palabra. No ya solo un Master of Puppets, digamos, ¿no?, que puede maniobrar sobre la escena histórica como cuando ustedes juegan Gods of War y esas cosas, ¿no? Como viéndolo todo desde la perspectiva divina y planeando y disponiendo y proveyendo, ¿no?, milagrosamente de esos medios, etcétera, sino como un Dios que se realiza históricamente también. Esta, esta noción en la que yo no me detengo mucho porque sería, digamos, un tema por sí mismo, que digamos va a ser
típicamente representada por el filósofo San Agustín en su obra mundialmente famosa Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios encontramos justamente los comienzos de esta teodicea, que, para decirlo rápido y mal, en la filosofía moderna se van a resolver en la metafísica de Leibniz, la famosa teodicea, en la que Leibniz nos hablará de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, etc. Eso es una historia por sí misma, eso es toda una trama, ¿no?, que nos llevaría muy lejos y sin duda es interesante, pero nos llevaría a muchos otros derroteros, ¿no?, a muchas otras exploraciones. Por lo pronto, noten ustedes, ¿no?, este paréntesis cristiano, la importancia que tuvo, digamos, la idea de la divinidad para la concepción de la historia en el mundo cristiano. De ahí que los cristianos interpretaran de una forma muy peculiar, muy a su manera, el famoso paradigma romano de la historia como magistra veritatis, la historia como maestra de verdad y como maestra de vida. Si nosotros le preguntáramos a un romano como Tito Livio, en el fondo, ¿por qué escribir historia?, lo que muy probablemente Tito Livio diría es: escribimos historia para aprender a vivir. Esta sería de manera fundamental, ¿no?, la respuesta romana a la pregunta de ¿por qué historia? Para aprender a vivir, habría dicho Tito Livio. No vivir de cualquier forma, no es un aprender a vivir cursi y romántico, ¿no? Es un aprender a vivir romano, aprender a vivir políticamente, aprender a conducirse respecto del Estado, respecto del imperio y de la ley, aprender a conducirse como ciudadano frente a la sedición, frente a las revueltas, aprender a conducirse como César frente a la turbulencia política. Esa sería de alguna manera la respuesta de los clásicos, ¿no?, de la historia como maestra de vida. ¿Vamos bien? ¿Sí me escuchan? ¿Me van siguiendo? De pronto medio que se me frisea mi pantalla, pero ahí vamos. No sé si respecto de esto tengan alguna pregunta, algún comentario. Es como un panorama muy general, ¿no?, de cómo se van componiendo estos regímenes de historicidad. Entonces, claro, con el paréntesis cristiano, llamémosle así, todo cambia radicalmente, ¿no? El cristiano ya no escribe historia para aprender a gobernar. Sin duda lo hará. Después lo hará a lo largo de la Edad Media, llegando al absolutismo, toda la teoría del derecho divino de los reyes a gobernar, y luego digamos, la ruptura con el protestantismo, etcétera. Pero de manera general sí hay una raíz más o menos común que consiste en ver a la historia en el mundo cristiano como una escatología, esto es, como la búsqueda de la redención dentro del acontecer histórico. Esto es algo también típicamente cristiano, ¿no? La redención ya no es algo que solo se puede lograr en el más allá, sino que de alguna manera está implicada en el mundo. Mientras más se avanza hacia la modernidad, mientras más se va saliendo de la Edad Media, la idea de la redención, la idea de la salvación escatológica, por eso se le llama así, las famosas escatologías son siempre, digamos, doctrinas de la salvación, ¿no? Eso es la escatología, no tiene que ver con la sociedad, en el caso cristiano tiene que ver más bien con la salvación, una economía de la salvación, fundamentalmente eso es el cristianismo, de los padres de la Iglesia de la Edad Media. Ahí encontramos justamente la necesidad de actuar, la necesidad que Dios tiene de actuar en el mundo, ¿no?, y al mismo tiempo conducir al mundo según un plan divino hacia la salvación, que es justamente toda la tesis central del maestro San Agustín en Ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Dios no es una ciudad terrenal, es utopos, literalmente no se encuentra en ningún lado del mundo físico, pero es un destino hacia el cual se puede conducir, ¿no?
todas las teleologías, en ese sentido, son las doctrinas de los fines, podríamos decir. Y si bien toda escatología es una teleología, porque evidentemente toda búsqueda de la salvación plantea la salvación como un fin de la historia, no podemos decir al revés que toda teleología sea necesariamente escatológica. Ya lo veremos conforme avancemos. Aquí ya vamos poniendo un par de conceptos que sí son muy centrales para la filosofía moderna de la historia. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia entre uno y otro, entre escatología y teleología? Sí, más o menos. La escatología, decíamos, tiene que ver con el fin último, que es la salvación, la redención del género humano, tal vez a través de la doctrina religiosa, alcanzar la salvación del alma. Es ese tipo de finalidad más bien teológica, en última instancia. La teleología, al revés, su finalidad no necesariamente es teológica, puede ser también una finalidad perfectamente ateológica y sin embargo seguir siendo una finalidad. Por ejemplo, algunas lecturas de Marx nos sugieren que para Marx la llegada a una sociedad comunista era el telos inmanente de la historia, pero en una sociedad comunista no hay una finalidad extrahistórica, esto es teológica, divina, simplemente hay una, llamémosle así por el momento, necesidad meramente histórica. ¿Ok? No es un fin fuera de la historia, sino dentro de ella. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa distinción? Okay. Entonces, eh, por eso les decía yo, ¿no? Toda escatología es teleológica, pero no toda teleología es necesariamente escatológica. Muchas las son, es verdad. Los milenaristas cristianos que, digamos, buscaban acelerar la llegada del reino de Dios por medio del pecado, el cristianismo tuvo una cantidad de herejías realmente interesantes que ustedes ni se imaginan. Pues justamente es una visión teleológica de la historia y al mismo tiempo es escatológica. ¿Ok? Pero el comunismo o el marxismo en general no lo es, aunque bueno, eso se ha discutido ya muchísimo. Lo retomaremos después, si da tiempo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Claro, si nosotros vemos lo que pasa con Maquiavelo y la relectura que él hace de Tito Livio, encontramos ahí algo muy interesante y es el hecho de que por una vez en la historia de la Italia moderna, Maquiavelo ya no tiene la prioridad de escribir historia para dar cuenta de la crónica de Dios en el mundo, sino que trata de escribir la historia para comprender la política desde la propia historia misma. Y esto es algo que no se había hecho desde, digamos, al menos desde Tito Livio propiamente, la necesidad de ir a la historia para comprender a la política. Esto es, comprender lo histórico para comprender el ejercicio del poder, la conducción del Estado, la cuestión de la ciudadanía. Esta pregunta que es ya política y no teológica, y esto es algo muy impresionante en el pensador que fue Nicolás Maquiavelo, que se le ha hecho mucha mala prensa, pero que en realidad era brutalmente brillante, ¿no? Es algo que descubre el historiador eh, alemán Jacob Burckhardt, déjenme escribirles el nombre, Jacob Burckhardt en sus libros de Historia del Renacimiento, me parece que se llaman. Burckhardt señala algo muy interesante en esta obra que tiene que ver con Maquiavelo precisamente. El hecho de que en el Renacimiento, ¿por qué el Renacimiento tuvo, como su nombre indica, un renacer de los estudia humanitatis, de los estudios humanistas, pero no de las humanidades como las entendemos hoy en el siglo XXI, sino de lo que se implicaba por estudia humanitatis era, fíjense qué interesante,
el aprendizaje nuevo de las lenguas muertas, particularmente de las lenguas clásicas, no el hebreo, sino el latín y el griego. Eso era en lo que consistían los Studia Humanitatis. Esto es, los eruditos del Renacimiento, ¿no? Campanella, Ficino, Giordano Bruno, el propio Nicolás Maquiavelo, todos ellos fueron estudiosos desde las fuentes de los pensadores antiguos, clásicos, en lenguas muertas. Es decir, vamos a decirlo así, provocadoramente, hay un acercamiento de la Florencia, de Venecia y de Italia cristiana hacia el pensamiento pagano, ¿no? Hay una cierta fascinación con el pensamiento pagano, una cierta fascinación con el pensamiento de Platón, con la herencia aristotélica, con la herencia republicana de Cicerón, ¿no? Que pasa precisamente por el reaprendizaje de estas lenguas. Y aunque Maquiavelo no era un pensador particularmente proclive a la erudición de la literatura, como lo pudo haber sido Francesco Petrarca, el propio Dante Alighieri, entre otros, ¿no? Piensen cómo la figura de Virgilio, Publio Virgilio, el poeta bucólico de Roma, se convirtió en la figura guía, señera, orientadora de el poeta Dante por su incursión por los infiernos, ¿no? Es decir, es una imagen muy importante del lugar que tenía la cultura clásica dentro del pensamiento incipiente del Renacimiento, ¿no? Esta modernidad que proviene, como diría Avi Warburg, de una especie de supervivencia del paganismo ya en la cultura propiamente cristiana, ¿no? Eso es muy interesante, ese momento histórico. Lo que encontramos, por ejemplo, en Maquiavelo es que, aunque a él no se le daba mucho estudiar por estudiar, ¿no? Como sí a muchos de sus colegas, Maquiavelo encontró precisamente en las églogas de Tito Livio, las famosas décadas de Tito Livio, un manual de política que tenía un disfraz de historia. Detrás de la escritura de la historia, dice Maquiavelo, hay una concepción política, hay una concepción política, la famosa concepción de la historia, y esto es romano, fíjense, de la historia como, ¿cómo podríamos decirlo? Como una serie de episodios que tienden a repetirse. La concepción de la historia como un proceso de repeticiones, ¿no? La historia como, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Qué palabra es usual en este contexto? Como ciclos, exacto, gracias Mónica. La historia como ciclos, la historia cíclica, ¿no? Ciclos que tienden a repetirse, dice Maquiavelo, ¿no? Porque primero tenemos las monarquías, pero las monarquías tienden a corromperse por su sobreconcentración de poderes en uno solo, la generación de una casta de élite por encima de los demás, la generación de humores, dice Maquiavelo, esto es pasiones, que se enfrentan precisamente a la corrupción de las monarquías y entonces el proceso de una casi revolución que nos lleva a instaurar la república. Pero cuando las repúblicas se instauran después de que pasa el celo republicano, otra vez la institución republicana se corrompe y entonces lo que era virtuoso se convierte en decadente y no hay un punto de parada para este proceso de, digamos, renovación y degeneración dentro del ciclo histórico. Para Maquiavelo era muy claro que la historia no consistía más que en ciclos, ciclos de renovación, ciclos de decadencia, de degradación de las vidas de las instituciones. Y aunque sin duda el corazón de Maquiavelo es la defensa de la república, porque de todas las formas de gobierno es la república en la que Maquiavelo ve la mayor posibilidad para no solo la vida pacífica, sino política de todas y todos, podríamos decir, ¿no? Eh, a pesar del corazón republicano de Maquiavelo,
encontramos que para Maquiavelo la verdad última de la historia, en lo que tiene que ver con la política, es precisamente el surgimiento de estos ciclos interminables, un círculo que sería propiamente el proceso histórico. Es por eso que cuando en el contexto de la historiografía, y no sé si esto ya lo sepan, se suele hablar de revoluciones. Si ustedes leen la palabra revolución en un escrito del siglo XV, no debemos confundirla con el concepto que va a tener a partir del siglo XIX. Si para el siglo XIX la revolución implica el cambio, la transformación social, lo nuevo, radicalmente nuevo, para alguien del siglo XV, la palabra revolución no proviene del mundo de la historia y de la política, sino que proviene, y esto es muy interesante, de la astronomía. ¿Sabían eso? Porque son los astrónomos los que hablaban de revoluciones, pero hablan de revoluciones para describir la trayectoria de los planetas sobre sus propias órbitas. Cuando un planeta acaba su ciclo de, digamos, traslación sobre su propia órbita, entonces hablamos de una revolución, ha culminado su revolución. Es el movimiento cíclico y periódico, esto es, el movimiento del cosmos que tiende a repetirse, lo que estaba implicado en la noción todavía del siglo XV de revolución. Entonces, y en realidad es cierto, el concepto de revolución proviene más bien del mundo de la astronomía en un primer momento. Será pues con la llegada de los movimientos revolucionarios, sobre todo socialistas del siglo XIX, en los cuales el concepto de revolución cambie significativamente su sentido. ¿Hasta aquí vamos bien? De ahí pues que para Maquiavelo, ¿no?, la historia tenga este carácter cíclico, precisamente. Una revolución que tiende a nuevamente derrocar un orden, imponer otro y después la degradación de ese orden. ¿Hay una forma de salir de esa historia tortuosa? Por desgracia no, diría Maquiavelo. Esta historia es lo que hay. Esta es la concepción de la historia que tenía el florentino, propiamente. Por eso lo que les decía yo, me parece que la concepción maquiavélica de la historia no es propiamente una filosofía de la historia, podríamos verla relacionada, es más bien un argumento de política con una coraza que tiene que ver con una concepción histórica, ¿no?, más cercana de los clásicos en ese sentido que de los modernos, ¿no? Es por eso que Maquiavelo es tal vez el último romano, si me permiten la expresión, ¿no? Hay algo, hay algo en Maquiavelo que le da un carácter como de vestigio, como de una herencia póstuma del pensamiento político romano ahí. Y es por eso que también Maquiavelo, al igual que Tito Livio, concluye como su maestro Tito Livio que pues la historia es maestra de vida. Esta idea de que la historia es maestra de vida, con quien de verdad comienza a ser cuestionada y con quien se abre la concepción del tiempo histórico, no ya como ciclo, aunque pasa por ahí, sino como un tiempo que se abre en prospectiva hacia el futuro. No es todavía la concepción del tiempo lineal, que va a ser típicamente moderna, pero empieza, digamos, a jugar con la combinación de lo cíclico, de lo lineal, ¿no?, en una dinámica muy compleja. Es precisamente Giambattista Vico. Es Vico quien le da a la historia decisivamente su impulso metodológico, como les decía yo la vez pasada. Tal vez es en Vico con quien sí encontramos realmente, hablando en propiedad, una filosofía de la historia. Porque si bien para Vico, y esto lo vamos a ver en la próxima clase, si bien para Vico los pueblos históricos eh, tienen que atravesar ciertas etapas,
en su desarrollo, también es verdad, que los, que esas etapas no se repiten necesariamente las unas a las otras, sino que van, digamos, no quiero decir superándose porque no es una palabra que usaría Vico, esa es una palabra que más bien usaría el maestro Hegel, pero sí empiezan a dejar atrás momentos anteriores, ¿no? Y entonces vamos a ver que es en Vico con quien sí de verdad encontramos ya propiamente un impulso filosófico, metodológico, que traza un antes y un después en la concepción de la filosofía de la historia, esta vez ya moderna, propiamente hablando, ¿no? No como la de Maquiavelo, que de alguna manera seguía siendo todavía demasiado romana, ¿no? Romana, demasiado romana, para parafrasear a Nietzsche. En cambio, con Vico sí encontramos algo ya moderno, profundamente moderno, ¿no? Sí hay un antes y un después, a pesar de ciertas recursividades. Incluso un ejercicio especulativo que va a tener Vico y que yo les decía la vez pasada que tiene que ver con el hecho de que para Vico la escritura de la historia está más emparentada, y esto lo tenía que decir un italiano, ¿no? Está más emparentada con la poesía que con la matemática. Digamos, ya Vico no es un pensador post-renacentista, Vico es un contemporáneo de Descartes, Vico ya es un filósofo del siglo XVII, es un escritor que frente al famoso discurso del método cartesiano, que trata de fundamentar todo el conocimiento sobre la geometría, sobre la matemática, Vico va a proponer que hay conocimientos que, sin dejar de ser conocimientos, no se pueden reducir a la axiomática de la geometría. Es decir, no podemos esperar de ellos verdades claras y distintas, sino que tenemos que avanzar con una ciencia nueva. De ahí que justamente su obra más famosa, la más importante sin duda para nuestro curso, sea la ciencia nueva. Déjenme, déjenme ahora sí ver si encuentro el archivo de la ciencia nueva de Vico. Mientras intento ver si lo puedo descargar para compartírselos, no sé si quieran aprovechar y plantear algunas preguntas, algunas dudas, las que sean que tengan. Algún comentario también, alguna reflexión sobre lo que hemos platicado aquí. ¿Les ha parecido claro? Solo denme un segundito, porque de pronto mi computadora se pasma. Yo no sé si la de ustedes también, pero déjenme compartirles de todas formas el link, por si ustedes lo pueden descargar más rápidamente. Es la nueva ciencia. Aquí hay una selección. Me parece que no es el libro completo, pero está bien porque no vamos a leer, digamos, todo el libro. Déjenme ver si lo puedo descargar. Creo que es más bien un comentario, una especie de resumen. Si no, lo que podemos hacer es que yo les escanee el archivo y se los envíe por correo electrónico. ¿Qué les parece? Yo creo que va a ser más fácil eso, ¿no? Lo que estoy pensando es, por supuesto, que hablaremos un poquito como de la introducción general que hace Vico a la ciencia nueva, un poquito hablando, ya lo van a ver ustedes, es un texto que de primera instancia puede parecer muy raro, porque Vico no parece estar proponiendo una teoría general
sino que más bien nos va a describir un grabado, y es importante que ustedes vean el grabado, se los comparto. Pero a partir de eso es que Vico va a ir planteando una serie de consideraciones generales, eh, en torno al método de la propia escritura de la historia. Y lo que nos va a importar sobre todo, se los digo por si ustedes lo pueden encontrar. De todas formas, yo creo que lo más fácil es que yo se los escanee. Vamos a leer un capítulo o dos de el libro segundo de la Ciencia Nueva, que se titula De la sabiduría poética, y en donde Vico nos hablará de algunas cuestiones que tienen que ver con la retórica, con los tropos, y de cómo estos tropos y esta retórica nos ayuda a la escritura de la historia propiamente. Van a ver ustedes la relación, porque puede parecer muy extraña, ¿no? Uno podría decir que tiene que ver la poética con la escritura de la historia, pero en Vico realmente es la poética la clave para comprender la escritura de la historia. De ahí que, digamos, el texto de Vico se presenta como una especie, voy a adelantarme a muchas cosas que vamos a comentar, pero como una especie de poética de la historia, como habría dicho tal vez Jacques Rancière más en nuestros días. Pero bueno, sobre esto vamos a hablar más en particular en la próxima clase. Quería pedirles si fueran tan amables, aunque yo de todas formas voy a hacerlo después. Quería pedirles si me pudieran compartir sus correos electrónicos por aquí, por el chat, para tenerlos como registrados y poderles mandar el texto cuando lo haya escaneado. Yo creo que lo escaneo a más tardar mañana a eso de la 1 de las 2 de la tarde como máximo. ¿Les parece bien? Sí. Si me pudieran compartir por aquí por el chat sus correos, y entonces yo les adjunto, les mando un correo general. Eh, Trabajaríamos por lo pronto también con esta liga de Zoom la próxima sesión. Y bueno, ahora sí ya vamos a entrar un poquito más en materia. Yo espero que, gracias. Yo espero que ya la próxima ocasión eh, pueda al menos yo contar con con las listas